Buenas tardes, hermanos. El micrófono. Vamos a orar y arrancamos. Señor, gracias por esta tarde, esta oportunidad de poder acercarnos ante tu santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos ayudes en nuestra debilidad. Sobre todo a mí, que voy a exponer tu palabra, que me ayudes a hablar con denuedo, con poder, con autoridad, Señor, sabiendo que no es mi mensaje, no es algo que se me ocurrió, que viene de mi imaginación, sino que fue algo originado por ti, fue traído por ti, Señor. Ayúdanos a poder ver el texto, a poder extraer, Señor, la intención original del autor y las implicaciones, Padre, que trascienden, que llegan a nuestro día, para que la relevancia de tu palabra, Padre, pueda afectar en esta noche nuestra vida y para siempre, Padre, también. Oramos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí y, Señor, te agradecemos por esta gran oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Al hacer una lectura y prestar atención a la totalidad de la epístola de Santiago, la evidencia interna de la carta nos deja ver la vida espiritual de estas personas. Y no andaban bien, ¿no? Espiritualmente. El pecado era evidente en esta congregación. Podíamos ver falta de gozo, falta de dependencia en el Señor, falta de fe, de gratitud, conductas mundanas, indiferencia, egoísmo, celos, envidia, enojo, personas arrogantes que planificaban su vida de una manera sin tener en cuenta a Dios o lo que Dios demandaba en su palabra. Y si bien todas estas cosas son con las que tenemos que batallar como creyentes, cuando nos dejamos arrastrar por estos pecados, nuestra vida no luce muy diferente a la de un inconverso, a la persona que no conoce el Evangelio. Y esto es peligroso, porque en realidad la naturaleza de lo que somos nos obliga a una distinción, a marcar una diferencia en todas estas áreas. Y es por eso que Santiago va a hacer un llamado solemne y autoritativo al creyente a vivir como un hijo de Dios. El hijo de Dios, al leer esta carta, al pasar su mente y su corazón por cada una de estas palabras, él va a estar cargado por una convicción de pecado que lo va a hacer correr al arrepentimiento. Claro, él no va a vivir mucho tiempo en estos pecados, él se va a arrepentir. Pero esto también va a exponer al mero profesante, ¿no? Aquel que dice creer en Cristo, pero que no ha abrazado el Evangelio como su estilo de vida. Aquel que no se ha dejado llevar por las implicaciones del Evangelio. Y todo esto se va a ver, porque va a haber un contraste tremendo, porque la iglesia puede en un momento no caminar en la verdad, pero la iglesia finalmente va a vencer el pecado por la promesa de Cristo, ¿no? Y la iglesia va a abrazar los propósitos de Dios, va a vivir por esto. Van a dejar de tener relaciones superficiales para tener relaciones profundas. Van a dejar la indiferencia para vivir el amor en primera mano, ¿no? Van a dejar el pecado para anhelar y buscar la santidad. Pero el mero profesante no va a abrazar eso. El mero profesante va a quedarse lejos, aislado, de una forma inconstante, recurriendo a tendencias y a pecados una y otra vez. Van a perseguir otros planes, otras metas, otras búsquedas. Su forma de ver la vida no va a ser muy compartida, muy en común con la forma de ver la vida que tiene un creyente, ¿no? Y esta carta va a alentar a que el creyente viva el Evangelio. Ahora dijimos que la sección que estamos tratando, que comienza en el versículo 19 y la vamos a terminar hoy en el versículo 27, toca el gran tema de la palabra de Dios. Lo que hago con la palabra de Dios es lo que va a indicar si tengo verdadera vida espiritual o no. Y lo primero que tengo que hacer es cuidar mi actitud en cómo recibo la palabra de Dios. Aunque tenga la mejor disposición, esto no alcanza, ¿no? Porque vimos la última vez que no es suficiente con recibir la palabra de Dios, sino que tengo que practicar, tengo que llevar a la práctica lo que la palabra de Dios me está diciendo.
Sin embargo, esto tampoco es suficiente en la mente de Santiago y él va a llevar el punto de la palabra de Dios más allá, ¿no? Lo va a poner como el estándar más elevado, porque las Escrituras tienen que convertirse en mi estilo de vida. Mi filosofía de vida tiene que estar movilizada por los principios de la palabra de Dios. Y déjame resumirte un poco o contarte un poco de qué se trata la idea central de estos dos versículos. Y tiene que ver con la evidencia más notable e innegable de la esencia de la fe cristiana. Es cuando la palabra de Dios va a afectar todo el sistema de valores de un creyente. Cuando los principios de la Escritura se transforman en nuestra filosofía de vida. Entendamos filosofía como no esa disciplina que estudia una rama de la ciencia, sino en el sentido más sencillo y ordinario de la palabra, como una forma de ver las cosas o un modo de pensar. A eso nos referimos cuando utilizamos la palabra filosofía. Y esa es la evidencia que va a mostrar, ¿no? La palabra de Dios va a dictar en la dirección en que se va a dirigir toda mi vida. Pero no solamente la palabra de Dios va a marcar una dirección, sino que la palabra de Dios va a ser la que va a evaluar mi verdadero estado espiritual en todo momento. Ahora, ¿por qué deberíamos prestar atención y no perdernos el contenido y las implicaciones de estos dos versículos? Bueno, porque este texto pone la Escritura como algo esencial y no accidental en lo que hace la verdadera fe. Esto no es algo que puede faltar. En la mente de Santiago, esta filosofía de vida es común al cristiano. Y te repito, no como algo accidental, sino como algo esencial. Y quiero marcarte una distinción entre esas dos cosas. Pienso, no sé, en lo que es una silla. ¿Qué hace a la esencia de una silla? Y alguien me puede decir el color. El color no hace a la silla, ¿no? El color simplemente me marca un aspecto accidental en la silla. Puede estar o no estar, puede ser un buen color o un mal color, pero eso no hace a la silla. Pero si le sacamos las patas, ya dejamos de tener una silla, ¿no? Entonces las patas sí son esenciales a la silla. Bueno, lo que hace Santiago en este pasaje es mostrarnos cuál es la esencia de un creyente. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. Eso es lo que va a indicar la realidad de lo que somos. Ahora, si no vivimos de acuerdo a lo que se está indicando acá, porque es el único párrafo donde no hay una orden, sino que hay una realidad, entonces el problema está en la médula, el problema está en la base, en la columna vertebral de lo que decimos ser, de nuestra profesión, porque nos vamos a encontrar que estamos en una religión, en un sistema de valores totalmente falsos y vanos. Teniendo en mente eso, leamos lo que dicen los versículos. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Déjame mencionarte algo en cuanto a la estructura general del pasaje. En primer lugar, el versículo 26 va a introducir el tema, mientras que el versículo 27 lo va a definir, lo va a terminar de desarrollar. El énfasis está puesto, si te diste cuenta, en la esencia de lo que es la religión. Fíjate que los dos verbos controladores de las dos oraciones son verbos copulativos, verbos de estado, que nos indican cuál es la esencia de lo que se está predicando, de lo que se está hablando, ¿no? Y lo que vamos a ver en la primera línea es, ¿qué es la religión falsa? ¿Cuál es la religión engañosa, perversa, mala? Y en la segunda línea nos va a indicar cuál es la esencia o de qué se trata la religión verdadera, la que es pura, sin mácula, delante del Dios el Padre. Y fíjate cómo lo va a decir, dice, la religión del tal es vana. Y quiero comenzar por la última cláusula que está ahí, porque esa es la que domina todo el pasaje. Mirá, lee el versículo, dice,
si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eso es lo que va a gobernar esa oración. Pensemos primero en este concepto, el concepto de religión. Cuando se habla de religión, automáticamente nuestra mente lo lleva a un pensamiento negativo, ¿no? Como, bueno, esto es religión. ¿Qué entendemos por religión? Entendemos por religión todos los esfuerzos humanos en querer agradar y acercarnos a Dios, ¿no? Y poner nuestra confianza en esos esfuerzos. Y eso lo condenamos, ¿no? Porque esos esfuerzos lo único que hacen es calmar una conciencia cargada que sabe que no puede acercarse a Dios, que no tiene los medios suficientes para acceder a Dios. Y condenamos esa religión, ¿no? Que ofrece un ritualismo, pero no hay contenido. El concepto de religión que manejamos tiene que ver con poner la mirada en el hombre, pero no en una relación personal con Jesucristo. Y claro, eso tiene sentido y es verdad en muchos contextos, y lo tenemos que entender de esa manera. Pero en este pasaje, en estos dos versículos, no es el sentido que le da Santiago a la palabra religión. De hecho, él no lo ve como algo malo a lo que es la religión, sino que él lo ve como algo bueno. La religión vana es la religión que no hay que seguir, pero hay una clase de religión que estamos llamados a abrazar, y esa es de la que va a hablar Santiago en este pasaje. Ahora, esa palabra religión es una palabra griega que es difícil de pronunciar. Es un sustantivo que va a aparecer 2 veces en este párrafo, y en ambas ocasiones está en el caso nominativo. Eso indica que es el sujeto de la oración. Es de quién se predica, de quién se habla. Se va a hablar de la religión. Necesitamos entonces, ya que se va a hablar de la religión, ahondar un poquito más en lo que es este concepto. Después va a aparecer esta palabra en su forma adjetival, cuando dice si alguno se cree religioso. Eso es un adjetivo, ¿no? Y 2 veces más se va a utilizar esta palabra en el Nuevo Testamento. En total 5 veces va a ocurrir esta palabra en el Nuevo Testamento. 3 veces la usa Santiago, o sea que lo que va a decir Santiago es clave para poder entender lo que es su mentalidad cuando él define la religión. Santiago no condena la religión. Lo que hace es denunciar la religión vana, la religión falsa. Lo que va a hacer acá Santiago es reivindicar la verdadera religión, la pura, sin mácula. Ahora, ¿qué significa en la mente de un judío este concepto de religión? Bueno, para un judío, la religión tiene que ver con ser parte del pueblo de Dios. O sea, vivo una vida religiosa si es que soy parte del pueblo de Dios. La religión es lo que iba a dictar toda la forma de vida, toda la conducta de un judío. Era por y para lo que él iba a vivir. La religión no es algo que simplemente se practicaba una vez o en las fiestas judías, sino que es algo que iba a condicionar toda su vida. Es más, su nación dependía de su religión. Si renegabas o hacías algo que la religión no era legítimo, dejabas de ser un judío, ¿no? Y es tremendo eso, ¿no? Dentro del judaísmo tenemos diferentes grados de religiosos, diferentes grupos donde el nivel de ortodoxia puede ser más notable que otros. Y acompáñenme ahí a Hechos, capítulo 26. Ahí vamos a ver un poquito cómo es este concepto de la religión, por el testimonio de Pablo cuando está compareciendo ante Agripa. En el versículo 2 dice: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Fíjate la explicación, ¿no? Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Claro, el tema de religión entre los judíos no era una cuestión tan sencilla, sino que dice todas las cuestiones y costumbres que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas, ¿cómo? Con paciencia, ¿no? Porque esto no es así nomás. Después va a contar su testimonio. El versículo 4 dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación,
en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, dice que el fariseísmo era una secta muy rigurosa dentro de la religión judía. Pero fíjate todo lo que implicó para Pablo seguir el camino de la religión. Implicó que todo lo que él creía iba a impactar su vida, que él iba a vivir y se iba a conducir de acuerdo a lo que él pensaba, ¿no? Y así lo podemos ver. Todas las decisiones que tomó dentro de la religión judía, ¿no? Y este pasaje, de hecho, nos va a dar claridad en cuanto al término religión, ya que el sentido tiene que ver con un estilo de vida condicionado por lo que se cree. Las convicciones internas son lo que van a determinar las prácticas externas. Este es el sentido preciso de la palabra religión que está utilizando Santiago acá, y es lo que debemos rescatar, ¿no? Por así decirlo, de esa confusión, de ese concepto muchas veces equivocado que tenemos de lo que es la palabra religión. Podemos utilizar el término un poquito más actual y más cómodo quizá para nosotros como filosofía, ¿no? Como una filosofía de vida. Ese es el mismo sentido que le da Santiago a la palabra religión. Ahora, ¿cómo conectamos este tema de la religión con el tema que viene tratando el autor? ¿Acaso cambió el tema? ¿Ahora está tocando otro tópico en el flujo de pensamiento? La respuesta es no. Él sigue con el gran tema de la palabra de Dios. Pero como te dije al principio, lo que hace es llevarlo a un nivel más elevado, a lo más alto que puede llevarse. Primero comienza mostrando una actitud correcta, ¿no? Debemos oír, pero no solo oír, sino aplicar la Escritura. Y ahora va más allá y nos dice que los principios de la palabra de Dios, que esos principios sean nuestra filosofía de vida, sean nuestra forma de operar, ¿no? En nuestra vida. Que toda nuestra manera de vivir esté moldeado por la Escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que la palabra de Dios sea nuestra filosofía de vida. Claro, esto es lo que significa el Evangelio, ¿no? Cuando nosotros abrazamos la verdad del Evangelio, no compramos un boleto, como siempre decimos, para ir al cielo, sino que lo que estamos abrazando es la verdad de la palabra de Dios. La verdad es lo que nos llevó a la salvación y es por esa verdad que tenemos que vivir. Dice, en el mismo capítulo vimos que hemos nacido por la palabra, ¿no? Él nos dio vida por la palabra, ¿no? Nos hizo nacer por la palabra. Pero también en el mismo capítulo, en el mismo contexto, vemos que la palabra implantada puede salvarnos. Y eso se refiere a la santificación. Si vamos a nacer, vamos a venir a la vida y vamos a vivir por la palabra, entonces la palabra finalmente es lo que tiene que ocupar toda nuestra vida. Tenemos que cimentarnos, afirmarnos, apoyarnos en la palabra de Dios. Y por eso este es el último concepto que va a tocar en este gran tema de la palabra de Dios. Las prescripciones e implicaciones de este libro tienen que marcar todo en mi vida. Por ejemplo, cómo luce un hombre y cómo tiene que manejarse un hombre en su vida. Tengo que basarme en la palabra de Dios. No en mis propios gustos o deseos, sino en lo que la palabra de Dios dicta. Cómo tiene que ser una mujer, conducirse. Tiene que ser basado en la palabra de Dios. Cómo un padre tiene que educar a sus hijos. Tiene que extraer los principios de la palabra de Dios. No lo puede hacer según su criterio. Cómo una madre va a criar a sus hijos, lo mismo, ¿no? Cómo los hijos se van a relacionar con los padres. A la hora de tomar un trabajo, tengo que considerar los principios de la palabra de Dios. A la hora de considerar un estudio, una carrera, a la hora de tratar de manejar el dinero, la palabra de Dios tiene que ser mi filosofía de vida, es lo que tiene que dictar todo en mi vida, ¿no? Esta va a ser la marca de un verdadero hijo de Dios. Para este punto, Santiago, como te dije,
no da ninguna orden, sino que Él te muestra, ¿no? Y antes de explicar lo que es la verdadera religión, Él nos va a exponer lo que es la religión vana. Dice, la religión del tal es vana. La primera forma de religión es vana. Claro, es vana bajo las circunstancias en las cuales Él la va a describir, ¿no? Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Esa religión es vana. La religión de esa persona es vana. La palabra vana es un adjetivo que es lo que le va a dar sentido a toda la idea verbal. Porque tenemos ahí un verbo de estado, ¿no? Y este adjetivo no está calificando un sustantivo, está funcionando de una forma más tónica, un poquito más marcada, le está dando sentido a la idea. La religión es vana, la religión del tal es vana, ¿no? Esta palabra vana es que no tiene ningún valor, está vacía, no sirve para nada, no sirve para absolutamente nada, es inútil. Es un sinsentido. Pablo va a utilizar este término y él va a decir que, en paralelo con esto, ¿no? Una religión vana como la ve Santiago es tan vano como un cristianismo que no cree que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué va a terminar diciendo? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. De esa forma es vana. Pero para Pedro es tan vano esto como la vida que llevábamos antes de que Cristo nos rescate, ¿no? Viviendo en una vana manera de vivir, una manera inútil, una manera que no tiene sentido, que no tiene propósito. Una vida que no vale la pena vivirla de ninguna manera. Claro, pero esta religión es vana si se afirma esta condición que presenta Santiago. Si alguno se cree religioso. Ese grupo de palabras las vas a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento. Es muy común en el texto bíblico. Sin dar ningún nombre, fíjate que dice si alguno, sin dar ningún nombre, el autor bíblico lo que está haciendo acá está exponiendo un problema que había dentro de la congregación. Es que personas de la misma congregación estaban teniendo este tipo de inclinaciones, ¿no? Se estaban engañando a sí mismos, estaban practicando una religión vana. Fíjate la frase preposicional, dice ahí, entre vosotros, dentro de la congregación. Claro, para Santiago el problema no es que los de afuera practiquen una religión vana. Eso no sería problema, eso es normal. Pero el problema y la gravedad pasa cuando dentro de la iglesia se está practicando una religión vana, se abraza una religión vana. Dice, se cree religioso. Claro, religioso no está mal, pero acá el punto es que él se cree religioso, no es religioso. Porque religioso no sería un problema en la mente de Santiago, sino que el problema es que esta persona se cree religiosa, ¿no? El verbo ahí tiene que ver con un criterio personal, una mirada subjetiva de lo que se está observando, una opinión personal. Este verbo también es ocupado muchas veces por Pablo, por ejemplo, para hablar de los criterios personales, de lo que una persona cree, piensa que es. Y por lo general ese criterio termina siendo una ilusión. Así es como se presenta en otros pasajes también, ¿no? Claro, este tipo de personas no necesita que nadie le diagnostique su vida espiritual. Él es capaz de evaluar, de examinar, de reponerse a cualquier efecto de la palabra de Dios y seguir su vida como si nada, ¿no? Dice, él se cree religioso y no refrena su lengua. Acá se presenta por implicación al control de la lengua o de las palabras como algo esencial de la verdadera religión. Ya que la religión, el que se cree religioso practica una religión vana y no refrena su lengua, por lo tanto el que practica una religión verdadera debería tener un dominio sobre sus palabras, ¿no? El sentido de la palabra lengua, si vos lo mirás en el Nuevo Testamento, tiene muchos matices, ¿no? A veces se habla de idioma, a veces se puede hablar de simplemente una traducción
otras veces del órgano de la lengua. A veces la palabra lengua se utiliza para referirse a una persona, o a veces la palabra lengua se utiliza para referirse a todas las personas. Pues qué loco, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, ahí en Filipenses dice, toda lengua se va a doblar, ¿no? Etnia, se está hablando de muchas personas y se utiliza la misma palabra. Pero ¿qué deberíamos entender en este contexto? Bueno, tiene que ver en relación a la palabra de Dios. Y ya lo habíamos definido, ¿no? El versículo 19 nos habla del hablar, de balbucear, de quejarse. Ahora este término no alude simplemente a la queja, ¿no? Que se puede hacer como una protesta, como una murmuración, sino un modo de hablar descontrolado, que quizá no tiene que ver con mostrar un espíritu impetuoso o palabras ásperas, agresivas, ni siquiera tiene que ver con hablar mucho o con hablar poco, sino con no controlar lo que se está diciendo. Con no controlar lo que se está diciendo. ¿Por qué? ¿En qué manera? ¿De qué manera específica y puntual? Bueno, en relación a lo que la palabra de Dios dice. No controlar lo que la lengua en relación a lo que escucho de la palabra de Dios. Y quizás algo, por lo que vamos a ver ahora, no es algo que yo le digo a los demás, sino es algo que yo me digo a mí mismo. No controlo mi hablar. Me estimulo a mí mismo en que lo que estoy haciendo estoy bien, en lugar de escuchar la palabra de Dios. Claro, porque si estoy hablando, si tengo un corazón todo el tiempo aturdido, no puedo escuchar. No puede llegar la palabra de Dios, por lo tanto no va a producir ningún efecto en mi vida. Es como que Santiago vuelve a retomar el punto, ¿no? Esa actitud, ¿no? Y no refrena su lengua, ¿no? Y dice, fíjate el contraste, sino que engaña su corazón. Cuestiona los principios claros de la palabra de Dios, sin que parezca contradecirlo. Claro, se va acomodando, se va autoconvenciendo, va evitando tratar ciertos asuntos, ¿no? Quizá vos te acercás y te dice lo que querés escuchar. Sabe decir lo que las personas quieren escuchar, esa forma de hablar. Pero cuando se habla a sí mismo, se miente, se dice algo que realmente no es. Y eso es lo que hace a una religión vana, una filosofía vana de vivir, ¿no? Esta persona que se describe acá aparentemente entiende la voluntad de Dios, sabe lo que Dios dice en su palabra, sabe cada una de las implicaciones por las cuales vivir. Sin embargo, no quiere hacer caso. Va a poner al lado suyo argumentos engañosos para autoconvencerse de que sus valores, su modo de vida, su modo de ver las cosas está bien. Está bien. Él va a usar la lengua para eso, ¿no? Claro, porque ahora mi conciencia mal informada no me va a advertir acerca de mi mal camino. El engañar a otros, hermanos, puede ser sutil, puede ser sigiloso, pero el autoengaño es el peor engaño que puede haber, ¿no? Y esto es algo constante, ¿no? Es algo continuo, eso nos deja ver el tiempo del verbo, ¿no? Esta religión en la cual uno se necesita aturdirse para no meditar, para no escuchar la palabra de Dios, no sirve para nada, es vana. Pero déjame decirte algo, esta es la religión donde nadie nos molesta, donde nunca somos llamados al arrepentimiento, porque no tenemos un corazón tal. Donde puedo decidir lo que quiero decidir, cuando lo quiero decidir, como lo quiero decidir, en la manera que yo quiera. Nadie me va a decir nada porque nadie tiene derecho. Donde puedo venir a la iglesia y practicar una clase de evangelio, donde encuentro un sentido de pertenencia, donde me siento bien porque quizá tengo una tarea para hacer, para realizar, pero eso no afecta a mi vida. Nada de lo que la palabra de Dios dice va a afectar las decisiones que tengo que tomar. Y sabes, pensaba que esta clase de religión es bastante interesante y atrayente para nuestro corazón, ¿no?
Una religión donde simplemente venimos y es mejor todavía, porque sabemos que se predica la verdad. Sabemos que lo que se expone es la verdad, entonces estamos cómodos ahí, ¿no? Si no dejamos, mientras no dejemos que esa verdad invada nuestra privacidad, invada nuestro corazón, afecte nuestra filosofía de vida, nuestra forma de conducirnos, es de la mejor religión, porque nos da el sentido de seguridad de que aún estamos en la verdad. Sin embargo, esto es algo vano, esto es algo engañoso y no sirve para nada. Por eso lo que va a hacer Santiago va a presentar una religión temeraria, diríamos, una religión peligrosa, ¿no? Que va a atentar contra todos nuestros intereses, que se va a oponer a nuestros deseos, que no nos va a priorizar a nosotros de ninguna manera, en ningún sentido. Pero esta religión que va a presentar Santiago no es simplemente algo que hacemos, sino que es una manera de vivir basado en los principios de la palabra de Dios. Por eso rápidamente, el título de la predicación, y vamos a avanzar rápido ahora, es una filosofía de vida cimentada en la palabra de Dios. Una filosofía de vida cimentada en la palabra de Dios. Y todo eso lo obtuvimos del versículo 26. Esta es la religión verdadera y es lo que va a explicar Santiago. ¿Alguna vez te preguntaron de qué religión sos? Y te da temor contestar, ¿no? No, es que no. Yo cuando era chico me había aprendido algo que me funcionaba siempre. ¿De qué religión sos?, me preguntaban. No, yo no soy de ninguna religión. Yo creo en la verdad de las Escrituras y creo que Dios demanda una relación con Él. Esa era mi respuesta. No es que está mal, pero no creo en ninguna religión. Bueno, la respuesta acertada a esa pregunta no es necesariamente eso. No está mal eso, ¿no? Pero si querés dar una respuesta precisa, la respuesta precisa a esa pregunta, si te preguntan ¿de qué religión sos?, ¿sabes cuál es la respuesta precisa? De la verdadera. De la religión verdadera, de la que es pura y sin mácula delante del Dios y Padre. De esa religión soy. A esa religión pertenezco. Y si querés desarrollar un poquito más, esta religión trata la Escritura como la filosofía de vida. Esta religión tiene que ver con que los principios derivados de la palabra de Dios son mi modo de pensar. Opero de esta manera, ¿no? Esa es la verdadera y la respuesta más precisa, ¿no? Por eso podemos utilizar el término intercambiable, ¿no?, entre religión y filosofía de vida. La religión verdadera es una filosofía de vida cimentada en la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a proponer a ver dos marcas que validan una filosofía de vida cimentada en la palabra de Dios. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta. La palabra religión acá está modificada o calificada por dos adjetivos, ¿no? Claro, ahí vos decís sin mácula no es un adjetivo, pero en el texto original sí. El primer adjetivo tiene que ver con un aspecto positivo de lo que es la religión. Dice que es pura. Esa palabra es libre de impureza, sin tachas. La que no está rebajada, podríamos decir, para que rinda un poquito más o para que pueda pasarla mejor. Esta religión es pura. No es una religión diluida para que todos puedan acceder a esta religión. Claro que todos pueden acceder y se ofrece a todos esta forma de vida, pero no todos quieren la pureza de esta religión, ¿no? Esto, lo que exige esta religión pura es el estándar más elevado. Es muy concentrada esta religión, podríamos decir, ¿no?, por el término que utilizó acá, es pura. En Juan capítulo 15, versículo 3 va a aparecer este término en palabras del Señor, ¿no?, relacionado con un contexto parecido en cuanto a la palabra de Dios. Fíjate, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es lo que va a purificar. Y el versículo 22 de Santiago dice, recibid la palabra
la cual puede salvar el alma. ¿Por qué esta religión es pura? ¿Por qué esta religión no tiene mezclas? ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque la palabra de Dios no tiene mezcla. Porque la palabra de Dios es pura. Porque la palabra de Dios es lo único que puede convertir un alma. Porque no se adultera con nada. Dice pura y sin mácula. Ahí la palabra es amiantos. Esto también es un adjetivo. Y va a aparecer 4 veces en el Nuevo Testamento. Es utilizado por los autores bíblicos constantemente en alusión al Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo va a utilizar el autor a los Hebreos, que él utiliza mucho el Antiguo Testamento. Lo va a utilizar Pedro también en Primera de Pedro. Y también lo va a utilizar Santiago. 3 autores de los más judíos, ¿no? De los que involucran más elementos judíos en sus escritos. Y tiene que ver con algo que no tiene falta, que no está desgastado, que no está deteriorado. Por ejemplo, en Hebreos la vemos esa palabra en relación al Cordero sin mancha, que no tiene ninguna cosa que le falte en su cuerpo, es algo que no está desgastado. En Primera de Pedro se refiere a lo precioso de nuestra salvación, que es sin mancha, no inmarcesible. El sentido es sin falta. No hay desgaste en esta religión, no está desgastada. Una vida cimentada en las Escrituras, hermanos, no tiene desgaste alguno, no tiene desgaste. Claro, Pablo dice que el hombre exterior se va desgastando. Sí, eso es una realidad. El cuerpo físico se va a ir desgastando, pero el interior se renueva día a día. Pasan los años, pasa el tiempo, y si estamos cultivando el fruto de nuestra salvación, vamos a recibir los resultados de ese fruto. Si cultivamos amor, vamos a expresar mejor el amor en el tiempo. No se va a desgastar nuestro amor. Si cultivamos paciencia, vamos a ser más pacientes. No es que se va a desgastar nuestra paciencia, vamos a ser más pacientes. Porque la verdadera religión, cuando la palabra de Dios opera realmente en el alma de una persona, el tiempo no desgasta. Esta religión pura y sin mácula no es afectada por las inclemencias de la vida, no es afectada por tratar con relaciones difíciles, no es afectada por pruebas inesperadas. Se asienta en las Escrituras. Y así como la Escritura es pura y no puede cambiar jamás, una religión tal tampoco va a cambiar. Una filosofía de vida va a permanecer. Esa es la verdadera, ¿no? Ahora, qué lindo cómo lo aclara, porque dice delante de Dios el Padre. Esta frase nos va a indicar quién es el que evalúa esta filosofía de vida. ¿Delante de quién tendremos que dar cuenta? Porque, ¿te acordás? La religión vana es evaluada por quién. ¿Es avalada por quién? Por el que se cree religioso, ¿no? Pero se engaña a sí mismo. Pero esta religión verdadera, la religión pura y sin mácula, ¿delante de quién? Delante de Dios el Padre. Delante de Dios el Padre. No es algo interno y subjetivo lo que va a evaluar mi filosofía de vida, sino que es algo externo y objetivo lo que va a evaluar mi filosofía de vida, mi forma de vivir. Entonces, vamos a la primer marca que valida una filosofía de vida cimentada en la palabra de Dios. Y es muy sencillo. La primera parte del versículo 27. Y es el amor. El amor es la primer marca que va a validar una filosofía de vida cimentada en la palabra de Dios. Dice, la religión pura y sin mácula es esta. ¿Cuál es? Ahí tenés los 2 puntos, la definición. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El amor es una marca en el corazón y en la práctica del creyente, del Hijo de Dios. Y Santiago es práctico en cómo va a aplicar los principios a su obediencia original, y va a ser puntual, va a ser específico, no va a divagar o hablar de generalidades, ¿no? Porque va a hablar de visitar a los huérfanos y a las viudas. Pensá en el contexto de esta gente.
Muchos están padeciendo, todos en la congregación, ¿no? Pero algunos en forma más severa. Hay huérfanos, niños que no tienen su papá y su mamá para que los cuiden. Niños que están viviendo de esta manera. ¿Y quién se va a hacer cargo de esta realidad, de esta situación? Pero también tenés viudas, ¿no? Viudas que necesitan el sostenimiento de alguien más, porque ellas van a perecer, finalmente van a morir si nadie se hace cargo, si nadie interviene en esta situación. Por eso es el amor lo que va a hacer que esta filosofía de vida exprese los valores de la palabra de Dios. Ese verbo visitar tiene que ver con una visita de inspección para enterarse cómo van las cosas y qué nuevos problemas han surgido. No es algo descuidado, es alguien que se hace cargo, ¿no? Pero no solo los huérfanos, sino también las viudas, ¿no? Ahí en Salmo, acompañame en Salmo capítulo 68, versículo 5. Fíjate, esto no era una enseñanza exclusiva de este grupo de personas, sino que esto lo podés ver en el Antiguo Testamento. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Pero esto no es algo que solamente está en el libro de los Salmos, sino que lo podés ver ahí en Deuteronomio, en el capítulo 14. Acompáñame en tu Biblia. Fíjate, esto es la ley. 14, versículo 28, es una responsabilidad, ¿no?, de las personas que trabajaban ocuparse y dividir una parte de su sustento para los desamparados. Dice el versículo 28: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Y acompáñame al capítulo 27, también de Deuteronomio, versículo 19. Fíjate, acá ya, estamos hablando ya de las bendiciones y la maldición, ¿no? Y fíjate que esto está incluido acá también. Dice el versículo 20, maldito el que... El versículo 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Este era un pecado tremendo, ¿no? Un pecado grave. Y es algo que también le había pasado a los antiguos líderes y maestros de este grupo de personas. Recuerden que este era un grupo de personas que había salido de Jerusalén. Pero antes de pertenecer a la iglesia, ellos pertenecían a la religión judía y eran instruidos por ciertos maestros. Y fíjense en Marcos capítulo 12 lo que va a decir. Marcos 12, versículo 38. Sí, dice: y les decía en su doctrina, esto es Cristo, guardaos de los escribas, las personas que se dedicaban al estudio minucioso de la palabra de Dios. Dice que gustan andar con ropas, con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y el versículo 40 es tremendo, dice: que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Esa palabra devoran es que malgastan los bienes de las viudas y los consumen, lo poco que tenían las viudas. Iban a su casa y yo tengo que orar y buscaban una forma de sustentarse, ¿no? Y malgastaban todo. Claro, quizá la congregación a la que le escribe Santiago no llegó a este nivel, pero el pecado que está gobernando la vida de estas personas es el mismo pecado que gobernaba la vida de los fariseos.
Y es el egoísmo. Es el egoísmo. Claro, acá nadie estaba libre de problemas, ¿no? En este contexto, todos tenían cosas que atender. Sin embargo, el egoísmo hacía que ellos se miren a sí mismos y no miren al otro. No miren al otro. Y eso es lo que Santiago está denunciando. La aplicación necesaria de este pasaje apunta a que los destinatarios originales atiendan a los huérfanos y a las viudas que estaban entre ellos. Pero hay una implicación universal que trasciende este pasaje y llega a nosotros. Y es dejarnos de mirar a nosotros mismos y empezar a mirar las necesidades de los demás. Esta es una marca. Esta es una evidencia, una marca de alguien que tiene una filosofía cimentada en las Escrituras, una filosofía de vida cimentada en las Escrituras, ¿no? De alguien que profesa una religión verdadera, el amor. Claro, después cuando vos vas al Nuevo Testamento, vos vas a ver que Jesús va a resumir todo lo que la Escritura contiene, ¿no? Y Él va a decir que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque el amor es una característica esencial en el Hijo de Dios. Y Santiago lo que está haciendo es llevarlo al mismo punto, no al mismo nivel. Ahora, cuando vamos a 1 Juan, y acompáñame ahí, es un pasaje que necesitamos leerlo. Juan es un poquito más explícito en mostrar este principio del amor como una marca de una verdadera vida espiritual. A tal punto que lo que va a decir básicamente el pasaje es que si no amas a tu hermano, te vas a ir al infierno. O sea, en resumidas cuentas, ¿no? O sea, es bastante directo. Fíjate cómo lo dice el capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjate lo que dice Juan. Claro, Juan te da todo el argumento y después pasa a la parte práctica, porque Juan no dice simplemente si no amas a tu hermano, no sos de Dios y te vas a ir al infierno. No dice eso simplemente. Juan dice, si no amas a tu hermano, y se muestra en forma práctica ese amor. Claro, no es que tenemos que reprocharnos, bueno, yo lo amo, pero la verdad que no se lo puedo demostrar. No hay fe verdadera ahí. Y Santiago lo que hace es tomar ese principio, esas implicaciones, y aplicarla directamente, porque él habla de visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero ¿qué es lo que va a mover que yo deje mis propias preocupaciones, mis propios problemas para atender los problemas de otro, que quizá ni siquiera tienen solución? El amor. Renunciar al egoísmo y amar. Esa es una marca de una filosofía de vida cimentada en las Escrituras. Y esa es la primera. La segunda marca que valida una filosofía de vida cimentada en las Escrituras es la santidad. Estos dos conceptos, aunque se distinguen, están puestos en forma paralela porque tienen el mismo peso, ¿no? En este texto dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Claro, si la palabra está operando en mi vida, es que me estoy despojando del pecado, ¿no?
Por lo cual, desechando toda inmundicia y de abundancia de malicia, recibí la palabra implantada, la cual puede salvar. Y salvar tiene que ver con salvarnos del pecado, ¿no? Esto es clave, porque lo que va a marcar la diferencia entre lo que es la religión vana y verdadera es cómo estamos tratando con el pecado. ¿Cómo estamos tratando con el pecado? Y fíjate que son dos cosas que no tiene la religión falsa, ¿no? Vos mirás todos los tipos de religión y no vas a encontrar estas dos marcas, el amor y la santidad. Claro, buscan eso, pero siempre hay un fracaso en esas áreas, ¿no? Siempre termina reinando el egoísmo y el pecado. Y eso es lo que Santiago quiere que no estemos expuestos, que no vivamos de esa manera. Por más que estos hermanos estén viviendo en situaciones difíciles y de mucha presión, no podían vivir vidas licenciosas, ¿no? El efecto verdadero de la palabra de Dios no es una simple teoría, sino que va a matar el pecado, va a apuntar al pecado. La palabra purifica el alma, hay un avance. Mientras más escucho de Dios, más obedezco al Señor, mejor puedo hacer su voluntad, más soy santificado. Ahí la palabra guardarse habla de custodiar algo que está en la posesión de uno. Significa mirar algo como si fuese lo más precioso, lo más valioso que poseo. La idea es observar con atención, velar, retener en custodia. El uso que hace Santiago acá en este verbo es del tiempo presente. Llama a los creyentes a ejercer una vigilancia constante en lo que se está atesorando, ¿no? Claro, esto es imposible si caminamos según la carne, pero es eventualmente posible si caminamos por el Espíritu. Guardarse del pecado, hermanos, tiene que ser la vocación más demandante y a la que más debemos prestar atención y ocuparnos en nuestra vida. Tenemos que enfocarnos en esto, ¿no? Ahí en la traducción tenemos guardar, es un infinitivo, y se sería el pronombre. En el texto original está bien separado y se puede distinguir ese pronombre, ¿no? Es un pronombre reflexivo, que el caso es acusativo, ahí recae la acción del verbo, es guardarse, guardar uno mismo, ¿no? Guardarse uno mismo. Demasiado de nosotros miramos para otro lado y nos enfocamos en la falta de los demás y nos descuidamos de nuestras propias faltas, ¿no? Miramos en el espejo de la palabra de Dios las faltas de otros, pero si no estamos mirando a nosotros, tenemos que mirar nuestro propio pecado. Es guardarse. Sería muy oportuno enfocar nuestra vida en torno a la santidad, ya que eso es esencial a lo que somos, ¿no? ¿Cuánto nos falta, hermanos, tomar decisiones escriturales que evidencien una búsqueda por la santidad, por la pureza? Decisiones que vean reflejado eso, ¿no? Esto es lo que la Escritura dice, y como anhelo la santidad voy a vivir de acuerdo a esto, aunque tenga que perder en otras áreas. Pero ahí tenés este grupo de personas sin síntomas de vida espiritual, renegando de Dios, de sus dádivas, entregados a conductas desenfrenadas, ocultando el pecado, autoconvenciéndose, engañándose, victimizándose quizá. No lo sabemos, ¿no? Quizá nadie sabe nuestras derrotas, nuestra tendencia al orgullo, a la avaricia, a la envidia, a los celos, a la amargura, a la lujuria. Podemos transitar toda nuestra vida fingiendo que todo está bien, aparentando, pero dejando el pecado ahí cómodo en nuestro propio corazón. Pero las cosas no están bien, ¿no? Porque esta es una religión delante de Dios. Claro, puede estar bien delante de los hombres tu filosofía de vida, mi filosofía de vida, mi forma de presentarme ahí, cómo aplico los principios, cómo vivo la vida cristiana. Pero recordad que no es válida esa forma si hay pecado oculto, porque el que evalúa finalmente es Dios, es delante de Dios el Padre. Por eso si alguien te pregunta, como te dije al principio, ¿de qué religión sos? Decile de la verdadera, de la única, pero asegúrate de decirle eso y mostrarle estas dos marcas, ¿no? El amor y la santidad. Porque si no tenemos esas marcas, son solamente palabras
y no sirve para nada, es vano, no sirve para nada. La primer marca que valida una filosofía de vida cimentada en la palabra es el amor, y la segunda es la santidad. ¿Entendemos que esto no es solo escuchar algo de la palabra y obedecerlo, sino también hacer de los principios de la Escritura nuestra filosofía de vida? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a encarar nuestra semana? ¿Alejados de la verdad? ¿Alejados de la Escritura? ¿O parados en la Escritura vamos a poder avanzar? Vamos a avanzar. Claro, esto trae un montón de implicaciones, ¿no? Se brotan por sí solas las implicaciones. Como no puedo tener una filosofía de vida basada en la verdad cuando no puedo hacer el devocional. No tengo constancia en eso, ¿no? Cuando estoy midiendo la hora en una predicación y divago con mi mente. Claro, de esa manera es imposible. Si estamos viviendo así, estamos viviendo una religión, hermano. Y eso nos tenemos que alejar, tenemos que huir de eso. ¿Qué clase de religión practicamos? La que se autoconvence de que su estado espiritual está bien y que bueno, tengo que confesar cada tanto algún pecado como para mostrar una cierta lucha, pero todo en la superficie. Pero sé que hay pecados en los cuales tengo que atender y que tengo que corregir en mi vida, y no lo hago. Si estamos avanzando, hermanos, en estas marcas, si estás avanzando, si has dado pasos en mostrar el amor en forma práctica, si has renunciado, y solamente el Señor lo sabe, ¿no? A privilegios, a beneficios para beneficiar a otros. Si has dado de lo tuyo y te has dado a vos mismo, ¿no? Y estás avanzando en ese camino, te animo a seguir así. Esa religión es la verdadera. Eso es lo que marca la verdadera religión. Si has tomado decisiones en cuanto a tu lucha contra el pecado, has cortado con cosas, mostrás una vida transparente de rendición de cuenta que no huye de las relaciones que te incomodan, que busca exponer el pecado, te animo a seguir, porque eso es parte de tu esencia. Sigamos avanzando en esa dirección, sigamos avanzando en el camino, no desmayemos, porque eso es lo que realmente estamos llamados a hacer y no podemos mirar para otro lado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que tu palabra expone. Gracias porque evalúa y critica nuestros corazones. Pedimos, Señor, que podamos vivir esa religión verdadera, Señor, como dice tu palabra, pura y sin mácula, Señor. Una religión que no va a ceder, no va a hacer concesiones, no va a diluirse para que podamos acceder, sino que nosotros tenemos que humillarnos, Señor, y tenemos que estar dispuestos a abrazarla en forma completa, Señor. Algo que quizá nos incomoda y nos mata, Señor, mata nuestra carne, nuestros deseos, nuestro bienestar muchas veces, pero es la verdad, Señor, y queremos abrazar y caminar en base a la verdad, Señor. Gracias por tu palabra y por todo este capítulo que hemos finalizado hoy, porque realmente hay un montón de cosas, Señor, que si no fuese por tu gracia, Padre, realmente estaríamos consumidos, empezando por mí, Señor. Directamente, Señor, tú me hubieses quitado la vida, Señor, si no estaría disfrutando de tu gracia y con las oportunidades de la restauración, el perdón, Señor, y la transformación de mi vida, Señor. Gracias por eso, y te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que con humildad, Señor, podamos todos juntos acercarnos y poder abrir el corazón, Señor, y llamarnos, Señor, a vivir una vida de piedad, una vida que honre el Evangelio, que honre las verdades que decimos creer, Señor, y que no sea simplemente de la boca para afuera una profesión vana, vacía, que muestre una vida distante, egoísta, desinteresada, indiferente, Señor, sino que podamos volcarnos a estas marcas que escuchamos hoy, al amor, a la santidad, Señor. Que eso sea el foco de nuestra vida, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.